con la gente que integra Ciencia Rosarina contra el coronavirus. Buen día, Daniela, buen día, Pamela, ¿me escuchan? Buen día, buen día. Día. Bueno, ¿cómo están, chicas? La verdad que disculpen que la haga levantar un sábado a la mañana, la estamos hablando de acá de Estación Online desde Funes 91.5. Vamos a decir, tenemos un gancho con Pamela a través de Andrea, una vecina de acá muy activa de la ciudad, y Laura, mi señora, que son amigas, así que tuvimos la posibilidad de acceder a esta entrevista que me parece muy interesante. Bueno, un poco, primero hago una pequeña introducción, una presentación. Pamela Crib es licenciada en biotecnología y doctora en ciencias biológicas de la UNR. Actualmente trabaja como investigadora adjunta en del CONICET, obviamente, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Ella tiene su principal línea de trabajo, todo lo que es el parásito del que causa la enfermedad de Chagas. Y también estamos con la arquitecta y doctora en Humanidades y Artes, si está bien, digamos, profesora adjunta de la asignatura de diseño arquitectónico de la Escuela de Ingeniería Civil, también de la UNR, con Daniela Cataño, ¿no? Así es, ¿no? Catáneo. Daniela Cataño y Pamela Crib. Buen día, ¿cómo le va? Desde acá le está saludando Gonzalo. Buen día, Buen día, Gonzalo. Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Ahí Hay que ver esto, no estamos tan acostumbradas nosotras a hablar de a una en Claro. el micrófono, pero bueno, No, vamos bueno, a ver qué sale. la metodología es tratar de ir acomodándonos y coordinándonos. Bueno, yo Sí. quería poner, la verdad, le decía ayer a Pamela cuando hablaba un poquito por WhatsApp, poner en relevancia este espacio que existe en Rosario, que se llama Ciencia Rosarina contra el coronavirus, pero me gustaría, para que la audiencia y la gente que nos ve, ustedes saben que esto se transmite vía streaming por Facebook y después se hace un recorte que se puede ver, así que tanto el vivo como después se ve bastante. ¿Qué es este espacio multidisciplinario de Ciencia Rosarina contra el coronavirus? No sé cuál de las dos quiere comentar primero. Dale, Dani. Bueno, este espacio somos un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. Muchos somos investigadores también de CONICET, Ajá. de distintas disciplinas, de física, de ingeniería, medicina, química, biotecnología y arquitectura, que hace unos meses nos empezamos a juntar, a reunir por nuestras inquietudes respecto a los modos de transmisión del coronavirus, porque nos dábamos cuenta que no se estaban transmitiendo adecuadamente las recomendaciones, no se estaban trasladando a los protocolos, los nuevos descubrimientos científicos, y entonces de alguna manera inquietos por toda esta situación, nos empezamos a reunir, a armar charlas, a pensar en procedimientos, en modos de asesorar. Ese fue, digamos, el surgimiento espontáneo de este grupo. ¿Hace cuánto tiempo más o menos que han podido constituir? Veo que tienen Twitter, que tienen una página donde hay informe, la verdad que es bastante completo esto, ¿no? Sí, hoy, bueno, creemos que las redes sociales son realmente una forma de llegar a bastante gente y así que bueno, estamos tratando de mantenernos activos por ahí. Como dijo Daniela, nos juntamos pensando en esto, en tratar de hacer divulgación científica chequeada frente a tanta información que circula sobre el coronavirus y viendo que nosotros arrancamos más o menos por febrero. Febrero, sí. En febrero nos empezamos a juntar y en ese momento todavía ahora ya está un poco más aceptado el tema de que el virus se transmite por el aire y hay mucha campaña respecto a la ventilación, que es clave y que ahora tenemos que tener muy en cuenta ahora que viene el invierno y empezamos todos a meternos adentro y a cerrar las ventanas. Y bueno, la verdad es que este invierno nos vamos a tener que abrigar un poco más adentro y tener las ventanas abiertas. Sí. Porque hoy lo que se sabe, a diferencia de cuando arrancó la pandemia, es que el virus realmente se transmite a través del aire. O sea, la forma principal de contagio es a través del aire y de pequeñas gotitas que se llaman aerosoles que podemos inhalar directamente si estamos en una habitación con una persona
que tiene coronavirus. Sí, eso es justamente lo que veía de los informes. Ustedes, lo primero que le anticipan a las autoridades fue esta novedad de que, está bien, había datos a nivel global por ahí dando vuelta, pero no recopilados, y ustedes pudieron de alguna manera trabajar esos datos que estaban dando vuelta, sintetizarlos en un documento donde decía: es mucho más probable que la transmisión se haga sobre el aire que sobre algo contaminado, porque nosotros nos pasamos todo el día desinfectando cosas, el vecino poniéndole lavandina a lo que compra, todo lo demás, que no está mal, pero resulta que tenemos una forma de contagio del virus a través del aire, de esto que vos decís que se llaman aerosoles, digamos. ¿Qué son esta idea de los aerosoles? Bueno, ¿qué significa esto? Los aerosoles son micropartículas que nosotros emitimos cuando respiramos, cuando hablamos, cuando tosemos, cuando cantamos, y que quedan suspendidas en el aire y pueden estar suspendidas por más de 3 horas. Y eso hace que el aire esté respirado y si hay alguien infectado, esté contaminado, ¿no? Sí. El comportamiento de los aerosoles es similar al del humo. Cuando hay alguien fumando en una habitación, en algún momento, si esa habitación no está adecuadamente ventilada, ese humo nos llega y nos empieza a molestar y a afectar. Entonces, nosotros siempre recurrimos a esta analogía con el humo, porque es la manera de que la gente pueda entender cómo estos aerosoles permanecen en el tiempo en un ambiente no ventilado adecuadamente. Y por eso también decimos que hay que tener cuidado, porque muchas veces un ambiente puede estar contaminado por más que cuando yo entre no haya nadie en ese ambiente, porque estas gotitas, estas microgotitas pueden estar aún suspendidas en el aire. Es muy gráfico para la gente que escucha la radio y sobre todo para lo que tenemos que salir, que es la infodemia. O sea, lo que ustedes están tratando también de alguna manera con sus datos concretos, con todo ese trabajo que vienen haciendo de no solamente a la autoridad, sino al vecino común, informarle esto. Es muy gráfico esto del humo. También he visto que aclaran cuestiones en el Twitter con respecto al uso del barbijo. O sea, hay información básica que después de un año ya tendríamos, no sé si saberlo, pero ¿cómo ven el desarrollo? ¿La gente ha incorporado el hábito, ha tomado conciencia? Porque estamos con tasa de contagio alta todavía. Sí, el tema del uso del barbijo es también fundamental siempre, y como dice Daniela, vemos también, por ejemplo, que en muchos locales la gente se coloca el barbijo solo cuando entra alguien. Ajá. Que esto, bueno, si yo estoy siempre con la misma gente, bueno, estás, digamos, dentro de esa burbuja como en el tema de las escuelas. Pero es importante eso, tener presente que al solo hecho de respirar, y aún con barbijos comunes, como los que usamos todo el tiempo, la mayoría puestos, que nos protegen, pero que tampoco son herméticos. O sea, por algo sí. Los médicos y los que están en la primera línea de defensa tienen doble barbijo, tienen esos N95 que te dejan todo marcado la cara y demás, que obviamente tiene una protección superior, pero que tampoco uno la puede tener puesta todo el día, porque una que tampoco, o sea, no se consiguen, tampoco hay que dejarlo para los médicos precisamente, pero existen pequeñas filtraciones, entonces tenemos que tratar de minimizar el riesgo. Uh-huh. Tener un barbijo, sea de doble tela, no hace falta que sea el super barbijo, pero que el que esté bien colocado y bien ajustado. Entonces siempre cubriendo nariz, boca y mentón, y tratar de que no queden espacios por acá o por arriba de la nariz que no son herméticos, como yo digo. O sea, algo siempre se va a escapar, pero tratar de que esté lo más ajustado posible y de tenerlo puesto todo el tiempo, sobre todo cuando estoy en interiores, claro, dentro de una habitación cerrada. Y lo otro que que también vemos es el tema de que mucha gente sigue con las pantallas acrílicas, que son un poco lo que ponemos ahí en el Twitter y en el Instagram. Y esas pantallas, si bien al principio se recomendaban y sí nos pueden proteger, no de los aerosoles, sino de gotas más grandes que pueden salir de la boca de una persona infectada, no protegen de los aerosoles. Volvemos a la analogía del humo. Si yo tengo una pantalla de acrílico, el humo lo voy a sentir igual porque entra por atrás.
y sale si yo soy la persona que está infectada. O sea, también si yo soy el que está infectado, también voy a poner en riesgo a la otra gente. O las pantallas de acrílico que se ponían al principio de la pandemia para separar. O sea, bueno, esas sí pueden frenar gotas grandes, pero eso hoy se sabe que es mucho más posible la transmisión a través de estos aerosoles que se diseminan por todo el espacio que a través de la gota que tiene que salir de una persona y llegar a la otra. Entonces, protegen de una forma de contagio, pero no de la otra. O sea, la pantalla por sí sola no nos protege de infectarnos. Claro. En todo caso, pantalla y barbijo. Sí, evidentemente los protocolos y los conocimientos del virus han ido variando. Ustedes han podido trabajar eso. ¿Ustedes creen que va a haber nuevos cambios, nuevos descubrimientos que puedan llegar a mejorar, digamos, una manera, cómo cuidarnos para para no contagiarnos, o ya con esto tendríamos los elementos centrales como para decir, bueno, si hacemos esto bien vamos a tener menos chance de terminar contagiados de COVID? Siempre hay nuevos descubrimientos, porque el conocimiento es acumulativo, digamos, y por refutación o por continuidad siempre hay nuevos descubrimientos y por ende hay nuevos modos de prevenirnos ante el virus. Justamente esto que estamos mencionando tiene que ver con nosotros haber detectado un error en cómo se transmite el virus, en comunicar eso. Entonces, si yo no entiendo cómo se transmite el virus, difícilmente pueda prevenirme de ese contagio, ¿no? Totalmente. Probablemente sí, y justamente el objetivo de nuestro grupo es estar ayornándonos con estos nuevos descubrimientos para ir alertando y para ir dando sugerencias sobre modos de prevención. Por ejemplo, esto que decía Pamela de las pantallas, uno de los últimos artículos que se han publicado desalienta sobre el uso de paneles acrílicos entre espacios de trabajo, por ejemplo, o muchas veces hay médicos que atienden con un panel acrílico de por medio. Y nada más. Y justamente lo que nosotros estamos diciendo es que hay que favorecer de la mejor manera que se pueda la ventilación de locales. Entonces, lo que hacen estas pantallas justamente es una barrera contra la circulación de aire en esos espacios. Evidentemente. Abran las ventanas, he visto una analogía muy interesante a esto de abran las escuelas, y también tiene que ver con los tiempos, digamos, por lo que escuchaba y lo que pude leer, digamos, pues no soy científico y la verdad que la idea justamente es desarnarme con ustedes dos, son los tiempos. Estamos hablando de que mucho tiempo encerrados en un lugar tampoco conviene, ¿es así? Exacto. La probabilidad de infectarnos, en el caso de que nosotros estemos en una habitación con otra persona que está infectada con coronavirus, va a depender del tiempo de exposición, de la distancia a la cual esté, y obviamente, bueno, la ventilación va a favorecer que ese virus que se está diseminando a través de los aerosoles se diluya. Si yo estoy en una habitación cerrada, pero estoy solo 5 minutos, tengo solo esos 5 minutos para tener la posibilidad de inhalar el virus, mientras que si estoy media hora, por empezar, aumenta el tiempo que yo tengo posibilidad de inhalarlo y va a aumentar la concentración, siempre obvio considerando que hay otra persona infectada, ¿no? Claro. Sí. Esta persona va a seguir, a cada vez que habla, respira o canta o lo que esté haciendo, va a ir emitiendo más y más aerosoles con COVID. Entonces, va a aumentar la concentración del virus en ese ambiente y va a aumentar, a mayor tiempo es mayor el riesgo. Y eso se ve que al ventilar baja un montón, o sea, ese virus que está en el aire va saliendo, entra aire nuevo y sale virus, entonces hay menos cantidad y por lo tanto menor probabilidad. Y eso otra cosa, perdón. Te escucho, sí. Por favor. No, y una manera de medir esa calidad del aire y de estimar la probabilidad de riesgo es a través de la medida de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que nosotros emitimos cuando respiramos. Entonces hay varios grupos que han trabajado y han visto que la medida de dióxido de carbono nos puede dar una idea de
qué tan respirado está ese aire que estamos respirando nosotros. Claro, o sea, claro. Es una forma indirecta de medirlo, pero que puede ayudarnos a estimar y entonces decir, bueno, si aumentó determinado umbral la concentración de dióxido de carbono, es momento de ventilar fuerte, de abrir bien las ventanas para que haya una renovación de ese aire. Lo ideal igualmente siempre es dejar abierto continuamente, aunque sea un poco. O sea, lo que se recomienda es ventilación continua y cruzada en lo posible. O sea, si yo tengo una habitación que tengo una puerta y una ventana en paredes opuestas, bueno, acá me metí más en el rubro de Daniela, que lo va a explicar mejor que yo, que es la arquitecta, pero bueno, la idea es que haya una entrada y salida de aire continua para evitar que esas gotas con coronavirus se acumulen en el ambiente. ¿Vos querías ampliar un poquito, Daniela, lo que decía Pamela, de esto de la ventilación cruzada y los ambientes? Sí, primero decir que tenemos que priorizar todo lo que podamos las actividades al aire libre, porque eso es claramente lo que disminuye nuestra posibilidad de contagiarnos. Y respecto a los espacios cerrados, me interesa recalcar esta idea de que nosotros tenemos que evitar respirar el aire que exhala otra persona. Entonces, para eso, la idea es estar, cuando estoy en algún ambiente cerrado, con la menor cantidad de gente posible, o sea, evitar las aglomeraciones, las reuniones en grupo. Sí. Y cuando estoy en lugares cerrados, procurar que esos lugares tengan una adecuada ventilación. Una adecuada ventilación que implica tener puertas y ventanas siempre abiertas, o sea, la ventilación tiene que ser continua. Circulación del aire. Sí, perdón. Circulación del aire, digo, o sea, de la... Que circule el aire, continua, cruzada, distribuida, o sea, si tengo puertas y ventanas enfrentadas, si tengo 3 o 4 ventanas en un espacio, abrir todas, no abrir solo una. Es preferible abrir un poco cada una que abrir una sola. Claro. ¿Por qué? Porque esto hace que se distribuya el aire y que circule, ¿no? Y que se renueve, como dijo Pamela antes. Respecto a eso, con esto de que ahora viene el frío, y obviamente tenemos frío si estamos en un espacio cerrado, esta cuestión de los medidores de dióxido nos podría ayudar a ver cuál es la calidad del aire y cuál es la necesidad de renovación de ese aire para quizás no abrir todas las ventanas, sino que en muchas ocasiones con abrir 5 centímetros, 10 centímetros, una abertura, eso es suficiente para garantizar la renovación del aire. Estamos hablando que en estos ámbitos cerrados tenemos que seguir manteniendo el barbijo puesto, digamos, no es que porque tengo... ¿Qué decís, Pamela? Te escucho. Sí, no, eso también. Ahora estábamos haciendo hincapié en la ventilación, pero igual la idea es estar siempre con el barbijo puesto porque obviamente es menos probable que de inhalar esos posibles aerosoles contaminados. Bien. Y también vamos a emitir menos, o sea, algo queda ya... Evidentemente. Nosotros hicimos una campaña que se llama Sumate al BDB, que son estos 3 elementos, el barbijo, la distancia y la ventilación, como estos 3 pilares que debemos mantener como para estar resguardados. BNB, barbijo, ¿cómo es entonces? Distancia y ventilación. Barbijo, distancia y ventilación. B larga, D y B corta sería, ¿no? Sí. B larga, D y B corta, sí, porque por ahí lo pierdo. Pero bueno, estas herramientas, esta campaña que ustedes están haciendo, herramientas para la escuela, dice la página de ustedes, ¿han tenido eco con las autoridades, con las escuelas? ¿De qué manera han podido interactuar o llegar con esta información tan vital, tan importante a la gente que toma decisiones? Mira, hemos dado charlas para asistentes escolares, hemos dado charlas auspiciados por la UNR para docentes, hemos participado en reuniones de la Comisión de Salud, del Consejo Deliberante. Hemos hecho varias acciones. Hemos escrito una carta abierta a la ministra antes de que comiencen las clases, preocupados por esta cuestión del no ayornamiento del protocolo, sí preocupados por
los núcleos, los módulos de hora y media que tenían que cumplir los chicos, que nos parecía que era un tiempo excesivo para habitar un espacio, por esto que decimos de la contaminación del aire. Exacto. O sea, estamos todo el tiempo haciendo acciones en las redes. Sí, que en sí las autoridades de cada escuela en general, o sea, obviamente no tengo conocimiento de todas las escuelas, pero lo que veo, digamos, a mi alrededor, por gente que, incluso no solo de escuelas, sino de algunos terciarios, tenemos ahora un contacto con los directores de escuelas técnicas. Escuelas técnicas. Escuelas técnicas que están también muy preocupados. O sea, yo creo que las autoridades individuales de las escuelas están muy preocupados porque obviamente todos queremos que haya clases de todo, porque lo necesitamos y en todos los niveles. O sea, los niños y los adultos y los que hacen una carrera. Realmente nadie quiere estar parado y encerrado en su casa, pero nosotros veíamos que al principio había algunas cosas que se podían mejorar para reducir el riesgo, porque a ver, también uno, ahora que se ha politizado, por decir de alguna manera, toda esta cuestión de las clases presenciales sí o no, por ahí una vez, la escuela no es riesgo, bueno, a ver, el no riesgo, riesgo cero no existe, en ningún lado. Ahora, si eso implica que nos tenemos que quedar todos encerrados y no, sabemos que hay cosas que no se pueden cerrar por completo. Ustedes siguieron trabajando toda la pandemia, como decimos, o sea, lo ideal sabemos que es que haya clases, pero esto es importante, bueno, minimizar el riesgo. Entonces, bueno, en las escuelas es importante que se mantengan las ventanas abiertas en las aulas. Si son escuelas que tienen calefacción, bueno, tendrán que tener la calefacción un poco más fuerte y si no, y tendremos que abrigarnos. La realidad es que también en nuestro país sabemos que hay muchas deficiencias, edilicias, lo vemos nosotros que trabajamos en la universidad pública, yo en mi lugar de trabajo es un subsuelo, donde, bueno, ahora compramos un extractor nuevo, o sea, todos tratamos de minimizar el riesgo, estamos todo el tiempo con barbijo, o sea, el riesgo cero no va a existir, pero si nos cuidamos y nos controlamos, en mi facultad hubo casos en las semanas que hicimos clases presenciales, hubo casos reportados y nadie de la comisión se contagió. O sea que si uno cumple los protocolos, podemos no contagiarnos. Es importante. Ahora, después hay gente que se contagia y que no sabe dónde lo hizo, no sabe si fue en el supermercado o dónde. O sea, nunca vamos a decir, no, poniéndote barbijo y ventana abierta, cero riesgo que te contagies. Porque no sabes si fue ahí o fue en otro lado, pero creemos que es importante tomar todas las medidas posibles para tratar de evitar el contagio. Y de esa manera, obviamente, el riesgo disminuye un montón. Nadie te puede garantizar, pero vas a estar un poco más tranquilo de que, lo mismo, a ver, ya con las vacunas también se sabe que hay gente vacunada que se vuelve a infectar, pero en general es una enfermedad menos severa, tenés menos riesgo, o sea, todas las posibles barreras que podamos ponerle al coronavirus van a servir para minimizar el riesgo. Por eso preocupa tanto el transporte, ¿no? Porque vemos por ahí, no tanto acá en Funes, ¿no? Porque somos más del auto individual, vamos a decirlo, no tenemos sistema de transporte municipal. Puede haber algún tipo de aglomeración en algún lugar, pero no tanto, pero vemos con preocupación cuando suben al tren en el conurbano bonaerense que al horario de la salida o de la entrada de trabajo, la movilización de personas, uno pegado al lado del otro, no se cumple mucho lo del BDB. El BDB no se cumple. No se cumple, bueno, aquí ¿no? También en el transporte en Rosario, claro, en sucede lo mismo. Nosotros hemos colaborado en esta campaña para que se abran ventanillas o que queden ventanillas abiertas de modo permanente en las unidades, porque eso es fundamental y la gente tiende a cerrar las ventanillas. Entonces, si nosotros logramos ventanillas abiertas, la mayor cantidad de ventanillas abiertas, el uso del barbijo, pero el uso del barbijo no abajo de la nariz, el uso del barbijo con un correcto ajuste, como decía Pamela, cubriendo nariz, boca y mentón, e intentar, en la medida de lo posible, no encimarme con la persona de al lado. O sea, son 3 recaudos factibles
que nosotros podemos aplicar. Obviamente que todos tenemos apuro por llegar a nuestros lugares de trabajo, pero si podemos evitar, si hay un colectivo que viene muy lleno, esperar el próximo, son como medidas de cuidado básicas que todos podemos cumplir, ¿no? Sí, y que evitan que nosotros nos contagiemos y contagiar a nuestros seres queridos, ¿no? Porque absolutamente. Esa es la preocupación, me parece que en el fondo, yo te agregaría el tiempo, que usted lo decía, o sea, al BDB le pondría una T, por el tiempo, esto que decía 45 minutos sería una recomendación, como decir, bueno, che, mirá, tuvimos, no sé, 45 acá, vamos a salir un poco, ventilemos, o ventilemos no. Y con respecto a la escuela, te digo, no sé les habrá pasado a ustedes, yo cuando era chiquito iba a la escuela y calefacción, olvídate, íbamos todo ponchadísimo. Sí, también el tiempo de permanencia, por ejemplo, cuando comparto un auto con otra persona, claro. El auto es un temón, porque si yo cierro las ventanas, el auto es absolutamente hermético. Las casas siempre tienen ventilación por debajo de las puertas, por la campana de la cocina, por las rejillas de ventilación del gas, por ejemplo. Pero los autos con las ventanas cerradas son absolutamente herméticos y en ese sentido es una bomba de tiempo compartir espacio con otra persona, aún teniendo barbijo. Claro, sí, el humo, como usted en la analogía esta, invade todo el espacio del habitáculo. Absolutamente. Bueno, y chicas, nos vamos a quedar sin tiempo por obviamente también el Zoom, pero ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que, tienen pensado? ¿Cuáles son las acciones a futuro? ¿Cómo sigue Ciencia Rosarina contra el COVID? Bueno, ahora estamos viendo de organizar, como te decía, una charla que nos solicitaron directores de escuelas técnicas como para también difundir y ver bien cómo armar sus protocolos, cómo ayornar sus protocolos, si están bien lo que están haciendo. Y bueno, nuestra idea es que esto no quede acá. Si bien le pusimos Ciencia Rosarina contra el coronavirus, esperamos que en algún momento esta pandemia nos dé respiro y la idea es, la verdad que se formó un lindo grupo de trabajo, como le decía Daniel al principio, muy interdisciplinario, donde tenemos gente con formaciones muy diferentes y que vemos a diario cómo aprendemos unos de los otros. Así que, bueno, la idea es después tener un espacio de divulgación científica de temas de actualidad. Qué bueno. Y ahora estamos pensando en presentarnos ahí en la Universidad Nacional de Rosario, lanzó unos subsidios de investigación interdisciplinaria. Qué bueno. Y, bueno, nuestra idea es armar un proyecto como grupo, en este sentido que, bueno, nos permitiría también afianzarnos un poco más como grupo y, bueno, seguir recabando información. Nosotros estamos más acostumbrados a buscar, a saber dónde buscar información de calidad científica y tratar de bajarla a través de las redes sociales, compartiendo. Muchas veces en nuestro Twitter compartimos de distintas, o sea, desde cosas más básicas, más apuntadas a la población general, como también algunos artículos científicos, porque, bueno, también distintas personas le pueden tener acceso o les puede interesar distintas cosas. Uh-huh. Y un poco es eso, Dani. Esta cuestión de bajar información a la comunidad general, claro. O sea, intentar nosotros de alguna manera masticarlo y luego poder explicarlo para que sea como de divulgación más masiva y de aplicabilidad más masiva, pero habiendo chequeado la información previamente, digamos, claro. Porque por esto que decía Pamela al comienzo, que hay mucha información dando vuelta y uno muchas veces no sabe a quién creerle, ¿no? Exacto. Y el equipo actualmente, ¿cuántos son los integrantes de Ciencia Rosarina contra el COVID? ¿Cuántas personas? Somos 20, 20 investigadores. 20 investigadores, mayores mujeres que varones, me imagino. No, me parece que... Sí, un poco más debemos ser, pero no lo contamos. Tenemos garantizado la equidad. Género, ¿no? Pero... La equidad masculina, no, pero digo lo que siempre, en estos momentos, las mujeres tienen mayor sensibilidad, mayor compromiso, lo digo
digamos con vergüenza, pues soy hombre, pero generalmente las mujeres son de tomar la iniciativa sobre estos aspectos de otra manera. No digo que nosotros no acompañemos, pero en la mayoría de los ámbitos donde hay discusiones de este tipo, donde se dan debates, donde se producen estas cuestiones que son de generar certidumbre, datos, cosas, hay mujeres involucradas con gran capacidad como ustedes dos, ¿no? Puede ser, pero... En este grupo tenemos hombres muy activos también. Sí. Bueno, Ernesto Kaufman, Pablo Tomatis, también son dos que trabajan mucho. Ernesto ha participado durante toda la pandemia, él trabaja en modelados matemáticos y claro. Presentó durante el año pasado, había presentado modelos de cómo iba a evolucionar la curva y la verdad que lamentablemente acertó. La pegó mucho, o sea, estaban muy bien hechos sus modelos. Y demostró previamente cómo podían subir los casos de acuerdo a lo que veníamos haciendo. Y aparte, bueno, está bueno esto de que tiene la posibilidad de generar ese conocimiento, porque, bueno, muchas de estas, o sea, esta información que nosotros estamos transmitiendo sobre la ventilación y demás, no son experimentos que hicimos nosotros personalmente, sino que estamos, como dice Daniela, muy bien, mucho recabando información. Después hay un investigador español, que es José Luis Jiménez, sí, que trabaja en la Universidad de Colorado y que es el que un poco empezó con todo esto desde el inicio de la pandemia, cuando solo pensábamos que el virus se iba a transmitir a través de la superficie, que estaban contaminados con las gotas grandes que emitíamos con el virus, y él decía, no, acá están los aerosoles también, el virus está en el aire, bueno, y de a poco se fueron sumando en todo el mundo, pasó más o menos lo mismo, muchos investigadores de distintas áreas apoyando y escuchando eso, analizándolo y diciendo, ok, no, esto me parece que sí, que viene por acá, y bueno, nosotros nos basamos también mucho en información que ellos han hecho, algunos estudios, bueno, nuestra idea ahora, precisamente el grupo de José Luis Jiménez, nos seleccionó para enviar un medidor de dióxido de carbono, que había 50 para donar para América Latina, y nosotros nos postulamos y nos seleccionaron, así que nos van a mandar uno, y la idea con esto es ver si podemos ir a hacer mediciones en distintos lugares, como para tener una idea y saber un poco... Y dar directrices, sí. Claro. Y a partir de eso poder tomar decisiones. Bueno, así que bueno, felicitaciones. Mucho trabajo por hacer siempre. Felicitaciones por esto, porque de esa manera con un medidor de dióxido podemos tener más datos y decir, mira, se comporta así, este es el tiempo, como digo, al BDT, al BDB. Al BDB. Le agregamos el tiempo, coso. Pero bueno, le voy a proponer a las escuelas y colegios y jardines de Funes a ver si pueden hacer un encuentro con ustedes, porque sería muy interesante que tengan todo este know-how, por lo menos ya como decían, masticado, trabajado, consensuado de un montón de datos y que tengamos acá. Ha sido un gusto, la verdad, poder charlar con ustedes un sábado a la mañana. Ahora pueden desayunar tranquilas, les pido disculpas que haya sido tan temprano. Le voy a pasar el video de esta entrevista, pero sobre todo lo que queremos es que la gente, los vecinos puedan llevarse lo que ustedes acaban de comentar de cómo cuidarnos, y con este resumen que hicieron del ventilar, del barbijo, del distanciamiento y del tiempo que se puede estar trabajando, y bueno, que conozcan un poco que acá en Rosario, en la región, tenemos científicos que están trabajando contra el COVID y nos están dando una mano para tener menos contagiados y menos gente enferma, y con eso también menos gente muerta, ¿no? Sí, tal cual. Y apelar mucho también a la responsabilidad individual, porque Exacto. Muchas veces nos quejamos de las autoridades que se equivocan y hacen cosas bien, cosas mal, todos, pero me parece que muchas veces también es como que exigimos, y también tenemos que tener nuestra responsabilidad individual de cuidarnos, de evitar juntarnos con mucha gente. Obviamente más gente aumenta la probabilidad, porque sabemos que hay muchos casos asintomáticos de personas que no saben que están infectadas y que pueden estar infectadas y estar transmitiendo el virus a otras, y bueno, cuanto más gente estemos compartiendo un lugar, cuanto más tiempo estemos con esa gente, aumenta el riesgo. Nosotros decimos esto de cumplir y hacer cumplir, o sea, ser respetuosos, y por eso también insistimos en explicarles a los niños, porque entienden absolutamente. Entonces esto es decir, que no se saquen el barbijo, pero que le digan al compañero, a la maestra, al asistente escolar, que cumplan o que abran las ventanas, ¿no?
esta cuestión de explicar cómo se transmite el virus para poder cumplir y hacer cumplir entre todos. Bueno, Pame, Andrés, Bueno, no se nos va a cortar, así que muchas gracias por este tiempo, ha sido un gusto. Vamos a estar teniendo otra conversación en cualquier momento. Un abrazo. Muchas gracias.